yo les voy a confirmar al rato, porque estamos con documentación de acreditación. Entonces creo que miércoles y jueves vamos a estar en el CUM realizando o revisando estos documentos. Y el viernes tenemos que cuidar examen. No sé de qué examen se trata, pero eso fue la información que nos compartieron. Entonces, tenemos, ¿cómo se llama? La información o más bien que vamos a dar clases solamente lunes y martes. Ahorita le paso el enlace. Por favor, gracias. Sí sería ideal que mantengan este enlace o lo guarden. No lo voy a cambiar, pero solo para no estar buscando de nuevo el enlace. Bueno, entonces, la semana pasada vimos trabajo de energía. Hoy vamos a ver energía cinética y potencial hasta donde alcancemos, ¿sí? Truncados con la mitad de la clase de la semana pasada, sino que quedamos con al menos la clase completa. Espero que hayan visto los dos videos. Ok, vamos a empezar con nosotros, no nos quedamos. Entonces dice, ¿cuál es la energía cinética de una bala de 6 gramos en el instante en que su rapidez es de 190 metros sobre segundo? Y hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál es la energía cinética de un automóvil de 1200 kilogramos que viaja a 80 kilómetros por hora? Entonces, aquí el concepto que debemos, o la ecuación que debemos aplicar, básicamente es, para la energía cinética, esto tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y para la energía potencial, que la vamos a conocer como U, esto va a ser igual a la masa o la gravedad, o sea, la fuerza por una distancia. ¿Sí? Entonces aquí la masa, depende del sistema que estemos trabajando. Se recuerdan que puede ser kilogramos o en el sistema inglés slug. La aceleración en el sistema internacional metros sobre segundo al cuadrado y en el sistema inglés pies sobre segundo al cuadrado. La altura o una distancia, esta estaría definida en metros y en el sistema inglés en pies. Las velocidades, estas estarían definidas como metro sobre segundo y acá sobre pies sobre segundo. Entonces, esto de acá son el sistema internacional y esto otro, estamos hablando de las siglas que serían USCS. ¿Sí? Entonces, usando esta ecuación, ¿cómo voy a saber que necesito utilizar la ecuación cinética, que esto es la energía cinética? Pues básicamente cuando estemos involucrando una masa, que por cierto esto tendría que estar en kilogramos, y estamos involucrando una velocidad o rapidez. ¿Sí? Entonces, en el caso de la bala, la energía cinética de esta dice que tendría que ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto básicamente se traduciría así. Dice que tiene 6 gramos, pero de vuelta la masa, a tener que trabajarse en kilogramos, significa que la tengo que dividir entre de 1000 para convertirla. Y luego la velocidad, que esta debería estar en metros sobre segundo, tal y como está acá. Entonces coloco ese valor y lo elevo al cuadrado. Veamos qué resultado me da esto. Entonces sería 0.5
por 6 dividido 1000 por 190 elevado al cuadrado. Y eso entonces me da una energía de 108.3 joules. Esa sería entonces la energía cinética que tiene la bala en ese instante en particular, cuando la rapidez o la velocidad es de 190 metros sobre segundo y que posee una masa de 6 gramos. Se recuerdan que todo esto lo tengo que pasar a kilogramos. Entonces, luego veamos lo del automóvil. De este dice, ya tendría que aplicar la misma ecuación, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De este estamos hablando que posee 1200 kilogramos, según recuerdo, vamos a ver. Sí, este sí, 1200 kilogramos, ya viene en kilogramos la masa y con una velocidad de 80 kilogramos, digo 80 kilómetros por hora. Entonces, aquí sería 1200 kilogramos y acá esos 80 kilómetros tendría que multiplicarlo por un valor que, operándolo con 80, me dé dimensionales de qué sería, de metros sobre segundo. ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar ahí? ¿O qué factores se involucran? Tengo que convertir 80 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Acá se recuerdan kilómetros a metros, sería un kilómetro, 1000 metros, y acá la hora, y acá sería segundos, sería una hora, 3600 segundos. O sea que básicamente aquí lo tendría que multiplicar por 1000 y dividirlo dentro de 3600. ¿Sí? Entonces aquí, con esta pequeña conversión, ya tendríamos también la energía cinética del automóvil en joules. Veamos cuánto nos da. Ah, bueno, esto encima, como es la velocidad, tiene que ir elevado al cuadrado. Entonces sería 0.5 por 1200 por 80 por 1000 dividido 3600, cierro, elevado al cuadrado, y entonces nos queda así. 296.296, y si quieren lo redondeamos a un decimal, sería 0.30. Y esto de nuevo queda en joules. ¿Dudas al respecto? Que estos solamente son los ejercicios preliminares, solamente para que vean cómo tengo que ir llenando cada una de las ecuaciones. ¿Dudas? No, ingeniero. Va. Ok, vamos al siguiente, entonces, si no hay ninguna duda. Esto lo voy a guardar. Veamos este otro. Dice, ¿cuál es el cambio de la energía cinética cuando una pelota de 50 gramos golpea el pavimento a una velocidad de 16 metros sobre segundo y rebota a la velocidad de 10 metros sobre segundo? Ok, entonces, voy a hacer aquí un pequeño esquema. Dice que viene una pelota de 50 gramos y que rebota sobre el pavimento. Entonces, digamos, no me habla nada de particular, entonces voy a tener aquí una pelota, la dejo caer, está, rebota sobre el pavimento, sobre el piso, y luego está
sale expulsada acá. ¿Sí? Entonces, cuando me dice cuál es el cambio de la energía cinética, estamos hablando, este delta significa diferencia. Y eso básicamente es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, regularmente en este orden. ¿Sí? Va. Entonces, dice cuál es el cambio de energía cinética. La masa, estamos hablando de 50 gramos, dice que golpea el pavimento a 16 metros sobre segundo. O sea, aquí trae una velocidad de 16 metros sobre segundo. Y rebota a la velocidad de 10 metros sobre segundo. O sea, aquí. Ahora pregunto, ¿16 metros sobre segundo es velocidad inicial o velocidad final? ¿Qué creen? Es inicial, ¿no? Ajá. Inicial. Va, entonces esto lo voy a colocar como velocidad inicial. Y entonces esta otra después del rebote es la velocidad final. Va. Entonces, aplicando esta ecuación, el diferencial de energía cinética dice que es igual energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, esto se traduce, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Se recuerdan que esto les decía? Que esta velocidad bien puede ser velocidad final o velocidad inicial. Poco a poco nos vamos sumergiendo en los conceptos más importantes. Entonces, voy a escribirlo tal y como está acá en este orden, ¿sí? Entonces sería la energía cinética final. Eso significa que copio esa misma ecuación. La masa es la misma, pero la necesito en kilogramos. Entonces sería esos 50 dividido 1000 por la velocidad final. En este caso sería 10 al cuadrado. Ojo con las dimensionales. Luego menos la misma ecuación con la misma masa, pero con una velocidad distinta. En este caso 16 al cuadrado. Veamos cómo nos da o cuánto nos da esa operación. Y ahorita vamos a discutir el resultado. Aquí quise escribir las dos completas. El chiste aquí es que vayan entendiendo los conceptos. ¿Puedo simplificar? Sí. Por ejemplo, aquí podría ser 1/2 de 50 dividido 1000 por 10 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Esa es una simplificación y es válida por la aritmética. Pero aquí, como les digo, lo escribí así para que no se me confundan y lo voy a operar tal y como está ahí. Entonces voy con el primer término. 0.5 por 50 dividido 1000 por 10 al cuadrado. Ese es el primer término. Luego le resto el segundo. Menos 0.5 por 50 dividido 1000 por 16 al cuadrado. Y entonces me da un valor negativo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice que entonces me da menos 3.9 y aquí de nuevo, siempre como es energía, estos son joules. Ahora miren pues, ¿por qué me está dando el valor negativo? Porque resulta que trae una velocidad inicial de 16 y tras el impacto pierde velocidad y por ende también pierde energía. Y entonces la velocidad final pasa de 16 a 10 y por eso nos da que el cambio de energía cinética de este objeto tras el impacto es negativa. Ahí lo que significa es que después del impacto perdió menos 3.9 joules, o ese es el resultado. ¿Sí? Podemos hacerlo por separado, si gusta. Veamos en el inciso inicial, 0.5 por 50 dividido 1000 por 16 por 16. O sea, traía una energía inicial de 6.4.
Y luego la energía final sería 0.5 por 50 dividido 1000 por 10 por 10. Ahí entonces o lleva una energía final de 2.5. ¿Sí? Entonces quiere decir que básicamente ahí, si les preguntan cuál es la energía final del objeto, pues es 2.5, la energía cinética. O cuál es la energía cinética inicial, era el otro, 6 punto algo. Vamos a ver cuánto tenía aquí en el historial. 6.4. Pero si les preguntan cuál es el cambio de la energía cinética, es esa diferencia. Es 2.5 menos 6.4. O sea, ha perdido 3.9. ¿De acuerdo? Entonces, como ver lo de la desaceleración, por decirlo así. Tras el impacto perdió velocidad y entonces también perdió energía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si no hay dudas, vamos al siguiente entonces. Ingeniero, ¿Sí? ¿podría repetir lo último que dijo? Que cuando nos estén preguntando la diferencia, sí entendí que es esto, pero de ahí no le entendí lo primero que dijo porque se me cortó el audio. Va. La energía cinética inicial, si les preguntasen eso, es esta. Y si le preguntan cuál es la energía cinética final, es esta. ¿Sí? Pero si le están pidiendo la diferencia, pues simplemente aplica esto de acá. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Cada uno de estos tiene un valor, tal y como lo teníamos aquí en la calculadora. Ah, ok, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Va. Vamos al siguiente entonces. Veamos este otro. Dice, ¿qué fuerza media se necesita para incrementar la velocidad de un objeto de 2 kilogramos de 5 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo en una distancia de 8 metros? Ok. Entonces veámoslo acá. Vamos a dibujar de nuevo un balón o una esfera. No me dice que esto es horizontal, pero yo lo voy a asumir así por cuestiones de simplicidad de explicación. Entonces veamos. Imagínense que me están preguntando esto. ¿Qué fuerza se necesita para incrementar la velocidad de un objeto? O sea, este ya trae una masa de 2 kilogramos. Trae una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Y me dice que necesita incrementar esa velocidad de 5 hasta 12 metros sobre segundo. O sea, esta es la velocidad final y sería entonces 12 metros sobre segundo. Y luego esto, o este cambio, lo necesitan en una distancia de 8 metros. Entonces, datos. Ya los tengo aquí, pero los voy a listar acá. Velocidad inicial, voy a poner todo con el mismo color. 5 metros sobre segundo. Velocidad final igual a 12 metros sobre segundo y la distancia es igual a 8 metros. Ok. Bueno, entonces, aquí un concepto bien importante. Si se dan cuenta, voy a subir un momentito al primer ejercicio y quiero hacer aquí un análisis dimensional, solo para que entiendan lo que voy a escribir en el ejercicio en el que estamos ahorita. La energía cinética
está definido como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo a esto es como tal, la masa estaría en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. Esto básicamente sería esta operación. Metro cuadrado, segundo al cuadrado. Va. Si yo descompongo este último término, y lo dejo como metro por metro sobre segundo al cuadrado, si se dan cuenta aquí lo único que estoy haciendo es descomponiendo el valor del numerador. O sea, en vez de poner metro al cuadrado, es lo mismo que diga metro por metro, solo que aquí hay una cosa bien particular. Entonces, esto de acá ya saben ustedes que es la masa. Esto de acá es una distancia. Y esto de aquí es una aceleración. ¿Sí? Entonces, esto de acá, vamos a ver cómo lo reordeno, porque no está en el mismo orden. Si lo reordeno, me quedaría así. Un medio kilogramos y voy a colocar ahorita la aceleración, sería metro sobre segundo al cuadrado y aquí el otro metro. Entonces solo fíjese acá. Esta es la masa y esta es la aceleración y masa por aceleración es una fuerza. Y esto de acá es una distancia. De lo cual, si se recuerdan, de lo que se trató en el video que se grabó, la energía cinética entonces, si estamos hablando de esto, pero este término también se traduce como fuerza por distancia, o sea, la energía cinética también es fuerza por distancia y esto a su vez también es un trabajo, por eso tanto la energía cinética como el trabajo tienen las dimensionales de joules. Si se entiende todo eso, no hay ninguna duda. Sí, O se sea, entiende. se entiende, va. Yo a lo que voy es que la energía cinética la puedo igualar al trabajo. Y es decir, esta ecuación la puedo igualar a esta también. ¿Sí? Entonces, si se entiende eso, ahorita yo puedo venir y decir, bueno, entonces el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética. ¿Por qué a la diferencia de energía cinética? Aquí tengo una diferencia de velocidades. Entonces, la velocidad o la energía cinética no va a ser constante porque hay un cambio de velocidad. Hay una velocidad inicial y una velocidad final. Pero eso sí lo puedo igualar al trabajo porque de otra forma no podría venir y despejar una fuerza. Entonces, el trabajo está definido como fuerza por distancia, que son precisamente estos dos términos que tengo acá, fuerza y distancia. Esto es igual a la diferencia de energía cinética que habíamos hablado, que la diferencia de energía cinética era igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, que es lo que voy a colocar acá. Entonces sería, en términos de ecuación, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa también por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Entonces de acá, si se dan cuenta, poseo el valor de la masa, que es este, poseo el valor de la velocidad inicial, que es este de acá, poseo el valor de la velocidad final, que es esta otra, y de este otro lado poseo el valor de la distancia. Entonces de aquí la única incógnita que tengo
pues es básicamente la fuerza. De ahí es entonces como voy a poder resolver este ejercicio. Voy a llenar valores o voy a sustituir los valores y luego voy a proceder a despejar. Entonces la distancia son 8 metros. Si en algún instante les surge alguna duda, por favor me interrumpen. Luego, un medio de la masa que estamos hablando, que son 2 kilogramos. Y aquí por la velocidad final, que se supone que tengo que pasar de 5 a 2, entonces 12 metros sobre segundo al cuadrado, y luego menos energía cinética inicial, un medio de 2 kilogramos, y aquí la velocidad es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, se recordarán ustedes que todo esto, o cada uno de estos términos, está en joules. Por eso los puedo operar. Y esto de acá, pues obviamente está en metros. Entonces aquí, la fuerza finalmente es toda la operación esta. Aquí tengo del lado derecho dividido 8. Entonces ahora lo voy a poner sin dimensionales. Ahora, joules está en dimensionales, newton por metro. Acabo de decir que esto y esto son joules. Entonces arriba me queda una dimensional de joules. Cuando yo divido esos joules dentro de la distancia, que básicamente está en metros, entonces este metro que divide con este que multiplica se hace en 1, entonces la dimensional que me queda resultante para la fuerza es en newton, ¿sí? Para que vean que aquí el resultado me tiene que dar en newton. Entonces veamos esa operación. Sería 0.5, bueno, lo voy a operar todo. 0.5 por 2 por 12 elevado al cuadrado, menos 0.5 por 2 por 5 al cuadrado, igual, y esto dividido 8. Y eso me da como resultado, si quieren le ponemos todos los valores, 14.875. Y esto entonces, como vieron acá, me queda en newton. Entonces, aquí la conclusión es, ¿cuál es la fuerza que se requiere para impulsar esa pelota, la cual tiene una masa de 2 kilogramos e inicialmente viene a una velocidad o se desplaza a una velocidad de 5 metros sobre segundo, y la fuerza requerida para pasarla de 5 a 12 metros sobre segundo en una distancia de 8 metros es igual a 14.875. Aquí podemos o se puede mezclar la cinética o la fuerza y la aceleración. Así que ojo, porque lo que ya aprendimos en temas pasados se los pueden pedir aquí para aplicarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en particular? Porque ya estamos subiendo de nivel en la resolución de ejercicios. ¿Dudas acá? ¿O todo queda claro? Ingeniero, si podría subir donde hizo el análisis dimensional. Sí. Ya, gracias. Ok. Va. Entonces, si no queda ninguna duda, vamos al siguiente ejercicio. Solo voy a guardar. Este ya lo habían copiado, no sé. Que por cierto, ya
no es regaño, simplemente creo que se los había comentado. Ya una persona que no es que yo sea envidioso, simple y sencillamente, yo sé que me va a regañar porque el año pasado lo hicieron. Y hay una persona que está fuera de las dos secciones que me asignaron, que me está pidiendo acceso a la carpeta. No le he dado acceso, todavía tengo que pensar si lo hago o no. No es porque no quiera, sino porque va a llegar a oídos del coordinador y este año me dijeron que no tenía que estar compartiendo nada. Entonces, en fin, a ver qué pasa. Va. Voy con el siguiente ejercicio, con el número 4. Este más que todo es de concepto. Dice, un bloque de 2 kilogramos reposa sobre una mesa a 80 centímetros del piso. Calcula la energía potencial del bloque en relación con, inciso A, el piso, inciso B, el asiento de la silla que está a 40 centímetros del piso, y C, el techo a 3 metros del piso. Va. Entonces, aquí ojo, porque me están pidiendo energía potencial en cada uno de los incisos. Les voy a dibujar aquí de manera muy simple algunas cosas. Digamos, este es el piso. Luego, aquí estaría la mesa. Aquí estaría la silla. Y aquí estaría el techo. Va. Dice entonces que la mesa está a 80 centímetros. Ya esto, del piso. Y lo voy a poner en metros. La silla está a 40 centímetros. Y el piso no, el techo, entre el piso y el techo hay 3 metros. Va. Entonces ya vimos ejemplos de energía cinética. Ahorita lo que toca es la energía potencial. Y la energía potencial está definido como mgh. ¿Sí? Entonces, tenemos una caja o un bloque. Es para el inciso A. Dice, calcula la energía potencial del bloque en relación al piso. Bueno, primero está sobre la mesa. Luego dice el piso del asiento de una silla que está. Entonces luego vamos a colocarlo acá. Y luego aquí. En cada uno de esos incisos. Entonces el primero. Inciso A. La energía cinética, la energía potencial es mgh. Entonces, aquí sería la masa, 2 kilogramos. La aceleración o la gravedad, 9.8. Y luego, la altura. Están pidiendo, primero dice que reposa sobre una mesa. Y en el inciso A me están pidiendo de la mesa con respecto al piso. Entonces, entre el piso y la mesa hay 80 centímetros. 0.8 metros. Lo aclaro acá. Estos serían los kilogramos. Esta es la aceleración de metros sobre segundo al cuadrado, con G. Y en esta es una distancia en metros. Entonces aquí me quedaría un valor, si lo operamos, de 2 por 9.8 por 0.80. Entonces la energía
potencial que tiene el bloque con respecto al piso es de 15.68 joules. Veamos el inciso B. Aquí de nuevo la misma ecuación. Y aquí de una vez lo voy a llenar. Sería 2 por 9.8. Y ahí, aquí, por ejemplo, si está, vamos a ver, leámoslo bien, un bloque de 2 kilogramos reposos en una mesa de piso, calcula la energía potencial con respecto al piso, al asiento. Ya. O sea, aquí el objeto no se va a mover en ningún instante. Solo tenemos que calcular la energía potencial de este con respecto a los puntos de vista o de los puntos de referencia. Primero con respecto al piso, esto ya lo hicimos, porque entre el piso y la mesa hay 80 centímetros. Ahora dice el asiento de una silla que está a 40 centímetros del piso. Entonces, con respecto a la silla, yo tendría que restar 0.8 menos 0.40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es básicamente la diferencia que hay entre estos dos. Entonces aquí ya me quedaría 2 por 9.8 por 0.8 y menos 0.4 es 0.4. Entonces esto sería de 7.84 joules. Esto es para el inciso A y esto es para el inciso B. Y ahora el inciso C. Básicamente es lo mismo, solo que ahorita ustedes me van a decir, por ejemplo, cuál es la resta que debo de trabajar en las alturas. Entonces la masa sigue siendo la misma, la aceleración igual. Y si se dan cuenta, dice, ¿cuál es la energía potencial del bloque en relación con, inciso C, el techo a 3 metros del piso? ¿Cuál sería aquí la altura entonces? ¿3 menos 0.8? Correcto. Entonces aquí sería 2 por 9.8 por, ¿qué sería aquí? 2.20. Entonces acá el resultado es de 43.12. Aquí simple y sencillamente son conceptos y puntos de referencia, nada más. Y aquí todo este rollo para que me capten que debemos de trabajar dependiendo del punto de referencia con una resta o simple y sencillamente con una cota directa, si es que en dado caso la tenemos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok. Si pueden tomar una captura de pantalla, por favor. Y nos vamos al siguiente ejercicio en lo que guardo acá. Ok. Vamos al siguiente. Muy bien, aquí dice. Un trineo de 20 kilogramos es empujado en una pendiente de 34 grados hasta una altura vertical de 140 metros. Una fuerza de fricción constante de 50 newton actúa durante toda esa distancia. Entonces pregunta, ¿qué trabajo externo se requirió y cuál fue el cambio de la energía potencial? Entonces aquí ya subimos de nivel. Ok. Entonces veamos, si es una
es una pendiente o un plano inclinado con un ángulo de 34 grados. Entonces, trabajando en un pequeño esquema, tengo esto. Estoy acá. Y tengo entonces aquí 34 grados de inclinación. Dice hasta una altura vertical de 140. ¿Va? Entonces, si este es mi punto de referencia, lo llevamos hasta una altura máxima, como dice acá, de 140 metros. ¿Qué cosa? Pues un bloque que va a estar acá, o un trineo, y lo vamos a desplazar esta distancia. Ok. Haciendo un diagrama de cuerpo libre de este objeto, estamos sobre o en el plano inclinado. Tendría entonces el peso W, que ya viene en vertical. Tendría entonces sobre el plano inclinado esto W en Y. Y esta de acá, la paralela a ese plano inclinado. ¿Sí? Y luego también tendría aquí la normal. Estamos hablando también de que dice que una fuerza de fricción constante de 50 newton actúa a lo largo de toda la distancia. Entonces, pregunta, voy a ponerlo en este color. ¿Hacia dónde va la fricción? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia acá va la fricción. Exacto. Ojo con eso. O sea, como bien dice Ana Belén, se supone que yo debo desplazar este objeto desde esta parte inferior hasta acá, exactamente esta distancia. Y si la fuerza de fricción es constante y actúa a lo largo de toda la distancia, entonces esta viene en este sentido y aquí le voy a llamar fuerza de fricción cinética. ¿De acuerdo? Bueno, entonces entendido eso, y recuérdense que esto es clave este, para poder resolver esta clase de ejercicios. Entonces, aparte, yo aquí, esas son todas las cosas que van a interactuar con el bloque. Pero resulta que para poder desplazarlo necesito una fuerza que lo empuje. Y esta en teoría tendría que ser paralela a esa superficie. O sea, aquí me hacía falta incluir esta fuerza, porque de caso contrario, no hay nada que la logre desplazar hasta la parte alta de ese plano inclinado. Entonces, pregunta, aquí, si me dice qué trabajo externo se requirió, se recuerdan que trabajo es fuerza por distancia. Vamos por partes. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Cómo calculo la distancia?
Va, tiene razón. Ahora, pregunta a quien me quiera responder. Usted me dice que es el seno de 34. ¿A qué es igual por definición el seno? Vean sus notas. A las componentes. ¿Qué componentes? Primero, Opuesto, partido, hipotenusa. opuesto, partido. Hipotenusa. Ah, ok. Entonces, el opuesto es este, 140. Y la hipotenusa en este caso es la D. Entonces nos quedaría así. 140 metros dividido D, que lo dejo aquí con dimensional. Y para despejar la D, entonces, esto me queda como 140 metros dividido el seno de 34. Y entonces esta distancia sería 140 dividido 34 seno. Entonces me dice que esa distancia es de 250,36. Va. Aquí para el inciso A estamos trabajando o buscando el valor del trabajo, el cual es F por D. Entonces, la D la acabamos de encontrar. Ahora me hace falta la fuerza. Entonces veamos determinar o determinando acá el valor de F. ¿Cómo encuentro F? Trabajo dividido distancia. No tengo el valor de trabajo. Ahí me están pidiendo precisamente el valor de trabajo, pero entonces aquí necesito determinar el valor de la fuerza en Newton para poder contestar el primer inciso. No tienen números, pero ni incisos tampoco, pero le puse la que dice qué trabajo externo se requirió. O sea, para desplazar de esta parte inferior hasta la parte más alta del bloque o el trineo. ¿Qué pasa si yo hago una sumatoria de fuerzas sobre el plano inclinado? Y asumo que F, en el sentido que va F, es positivo. ¿Qué fuerzas intervienen ahí sobre el plano inclinado? Es la fricción. Y luego, El peso en X. correcto. Va, esas dos van en contra de F. Entonces aquí hago yo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y hacia arriba voy a poner como positivo. Si ese es el caso, entonces la fuerza que desconozco menos W en X menos la fuerza de fricción cinética, y como ya no tengo más fuerza sobre ese plano, esto es igual a 0. ¿Ok? Esta, insisto, es la fuerza mínima que requiere para poder desplazar el bloque hasta la parte alta. Entonces aquí, básicamente, la fuerza sería igual a la W en X más la fuerza de fricción cinética. Entonces aquí no hay nada más que sustituir los valores. Aquí sería entonces mg por el seno de 34 más la fuerza de fricción cinética. Aquí ya colocándole todos los valores sería así. La masa, ya lo veo acá, dice que es de 20 kilogramos. La gravedad es 9.8. Aquí por el seno de 34 más el valor de la fricción que me dice que es constante y que tiene un valor de 50 newton. Entonces aquí más 50. Veamos esto entonces, 20 por 9.8 por 34 seno más 50. Entonces la fuerza requerida es de 159.60. Vamos a dejar con dos decimales. Y esto está en newton.
Entonces aquí, para determinar lo primero que me están preguntando, entonces ya tengo los dos valores. Aquí ya puedo responder a lo que dice. ¿Qué trabajo externo se requirió? Pues es esto. Fuerza por distancia. Entonces vamos al inciso A. El trabajo requerido fue o es de 159.6 newton multiplicado por 250.36 metros. Entonces sería 159.6 por 250.36. Y entonces el trabajo termina siendo 39.957, y si quieren redondeamos con dos decimales, .46. Entonces sería 39.957 .46, y aquí de vuelta joules. ¿Dudas aquí antes de continuar con el siguiente inciso? Lo voy a guardar. ¿No? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dígame. No, que todo claro. Ok, gracias. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el cambio de la energía potencial? A ver si me han tomado, o a ver si han puesto atención. Inciso B. Dice, ¿cuál fue el cambio de energía potencial? Ok. Entonces, el cambio de energía potencial siempre sigue siendo esto. Digamos ahora, antes era, o en el caso de la energía cinética, era delta K, aquí es delta U. Y esto es energía cinética final menos energía, potencial inicial. Ahora, cuando me refiero, cuando hablo de eso, es que la energía potencial aquí sería la inicial, y la energía potencial final sería en la parte alta del plano inclinado. ¿Sí? Entonces, ojo pues. No lo vemos acá, pero sabemos que la altura es de 140 metros en este caso. Entonces, veámoslo aquí. La diferencia de potencial es delta UF menos UO. Cada una de estas, la potencial dice que es mgh. La única diferencia entre la inicial y la final es la distancia o la altura medida. Es decir, para la final sería mg h final, y para la inicial es mg h inicial. Entonces solo vean esto. Con respecto al punto de referencia, que es esto de acá, ¿qué altura tiene el bloque al inicio? Cero. Exacto. ¿Y qué altura tiene el bloque al final? 140. Ok. Entonces aquí HO es igual a 0 metros y HF es igual a 140 metros. Es lo que voy a colocar aquí. Lo estoy llevando al pie de la letra de lo que me está pidiendo el ejercicio. Pero si ustedes tienen este concepto claro, o estos dos conceptos claros, realmente el segundo término es 0. O sea, simplemente con haber calculado la energía potencial final, esa sería la respuesta. Pero, como les digo, me lo quiero llevar simple y sencillamente como el pie de la letra. Entonces,
Son 20 kilogramos la masa por 9.8 y la altura final es 140. Menos la masa es 20, 9.8 es la aceleración y la altura inicial es 0. O sea, este segundo término es 0. ¿Sí? Entonces al final la diferencia es esta. O solo el primer término. 20 por 9.8 por 140. Entonces son 27.440 joules. Esa es la diferencia de energía potencial. Y este es el trabajo realizado para desplazar esta hasta la parte final o la parte más alta del bloque. ¿Estamos de acuerdo ahí? No hay ninguna duda. Va. Ahora, pregunto. Esto no está incluido en el ejercicio, pero solo quiero saber qué tanto han entendido. ¿Cómo puedo calcular o de qué formas creen ustedes que puedo calcular el trabajo realizado por la fricción? Quizás se ve mejor así. ¿Cuál sería el trabajo realizado por la fricción? La fricción tiene una fuerza de 50, o de una magnitud, o la fuerza de una magnitud de 50 newton. Y la distancia en la que actuó es de 250.36. ¿Cómo encuentro ese trabajo de la fricción? Multiplicando 50 por la distancia. Correcto. Va. En eso estamos de acuerdo todos, que sería esta fuerza por esta distancia de acá. Ahora miren esto, pues. Yo les preguntaba de qué manera o de qué formas creen ustedes que se puede calcular. Entonces esto ya es un punto aparte del ejercicio. Digamos el trabajo de la fricción, como bien dice Daniela, sería esos 50 por 250.36. Veamos cuánto nos da esto. Entonces son 12.518 joules. Solo ahora vean esto. Si yo hago una diferencia entre el trabajo menos la energía potencial, ambos están en joules, si se dan cuenta. O sea que los puedo operar. Si yo hago la diferencia de esto, el primero es 39.957.46 menos el segundo, que es 27.440. Veamos cuánto me da esa diferencia. ¿En cuánto me da? 12.517.46. ¿Se recuerdan que en algún instante cuando estábamos viendo el trabajo, la distancia, vimos que en algún instante la diferencia, o sea, cuando no había fricción, el trabajo era el mismo que elevarlo o que desplazarlo sobre el plano inclinado? Pues aquí la diferencia de estos dos, pues básicamente me va a dar el trabajo que ejerce o que realiza la fricción a lo largo de ese plano inclinado. ¿Sí? Es muy aproximado, lo que pasa es que no utilicé todos los decimales, pero realmente prácticamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Va, voy a dejar que copien acá.
Ingeniero, ¿Sí? ¿puede repetir lo que dijo al final sobre la diferencia de los trabajos? ¿Se recuerda usted que en algún instante vimos, yo creo que fue lo que dejé grabado, si usted realiza un trabajo acá sin fricción, prácticamente es lo mismo que elevarlo acá. O sea, si usted no incluye la fricción dentro de este análisis, la fuerza va a ser menor. Pero acá, como existe fricción, entonces todos los trabajos que están aquí va a ser igual que este elevándolo sin fricción. Eso ya lo habíamos visto en el video. Si no, rebobínelo y véalo de la semana previa a Semana Santa. Nada más. Vamos a ver otro si quieren. ¿Cuánto falta? 34. Todavía nos da tiempo a ver otro. Vamos al siguiente. A ver este. Dice un martillo de 4 kilogramos se levanta a una altura de 10 metros y se deja caer. Pregunta acá, ¿cuáles son las energías potencial y cinética del martillo cuando ha caído a un punto ubicado a 4 metros del nivel del suelo? ¿Sí? Va. Entonces, aquí ya entramos a un concepto que se llama la energía total. Entonces, hagamos un pequeño esquema. Aquí, por ejemplo, tenemos, lo voy a dibujar así, un martillo. Y luego este se deja caer. Se supone que lo elevamos a 10 metros de altura. Y entonces, aquí, en la parte alta, y de hecho en todas las partes, en cualquier ubicación, este va a poseer una velocidad. La inicial sería, les dice, si el martillo de 4 kilogramos se levanta a una altura de 10 metros y se deja caer, eso quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0. Pero en cualquier punto donde esté ubicado este objeto, va a poseer energía cinética y también energía potencial. En este caso, como es el punto de inicio del análisis, le vamos a poner energía cinética inicial más energía potencial inicial. ¿Sí? Cuando llegue aquí, también va a tener energía cinética y energía potencial, pero no le voy a poner ningún tipo de identificación. Porque dice cuáles son las energías potencial y cinética del martillo cuando ha caído a un punto ubicado a 4 metros del nivel del suelo. O sea, digamos que va a estar acá. Aquí es donde necesitan que hagamos el análisis. Ojo, y hay que leer muy bien. Dice a 4 metros ubicado del nivel del suelo. ¿Sí? Entonces la cota va en esa posición. Entonces aquí tendríamos energía final, cinética, más energía potencial final. Entonces, digamos que la energía total en cualquier punto siempre va a ser esto. O más bien, dejémoslo así. Energía cinética más potencial. Se supone que por conservación de la energía, esto que acabo de escribir, que en cualquier punto siempre va a tener energía cinética más energía potencial, esto también lo puedo definir así. Como la energía lo único que hace es transformarse, ¿sí? No se elimina o no se erradica, entonces puedo decir que la energía cinética inicial más la potencial inicial también puede ser igual a la energía cinética final más la potencial final.
De aquí solo voy a escribir. La cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la potencial es mg h. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, que yo puedo igualar la inicial o la energía total inicial con la energía total final, entonces yo voy a decir energía cinética inicial más potencial inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final. ¿Sí? Entonces, si me voy al caso a definir cada una de estas, esta va a ser energía total inicial y esta energía total final. Voy con la primera. Aquí sería energía cinética inicial más potencial inicial. Aquí voy a escribir valores. Dice acá entonces un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg h inicial. Entonces pregunto, ¿cuánto vale la velocidad inicial en este caso? O en este esquema. Ok, vale 0. Entonces este término queda como 0. ¿Cuánto vale la altura inicial? 10. 10. 10 metros. Entonces, la energía total inicial básicamente me queda como este segundo término, que no es más, vamos a ver cuánto era la masa, 4 kilogramos. Entonces sería 4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo y aquí multiplicado por 10 metros. Lo voy a poner acá. Sería 4 por 9.8 por 10. Nos quedan 392 joules. Antes de continuar, ¿sí se entiende que esta es la energía total inicial del objeto? ¿No hay ninguna duda ahí? Ninguna. ¿Seguros? Si no hay ninguna duda, fantástico. Ahora vamos a definir la segunda, que es esta. La energía total final. Entonces veamos esta. Energía total final. Acá entonces sería la energía cinética final más la potencial final. Aquí, ojo con lo que voy a escribir. Esta sigue siendo un medio perdón, está muy sensible esto, de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg h final. Ahora, esto. Poseo el valor de la masa, poseo el valor de la gravedad, sé cuánto vale la h final o no. Sí. ¿Cuánto vale? 4. Ok. De acá, del primer término, poseo el valor de la masa, pero no conozco el valor de la velocidad final. Pregunta, ¿conozco la energía total final? Sí, ¿Por qué? Sí. porque es igual ¿A cuál? A
A la inicial. A la Correcto. inicial. Ahí es donde vengo y aplico esto. ¿Sí? Si ya encontré originalmente esto siempre se va a mantener constante. Lo que va a ir variando va a ser tanto la altura como la velocidad. Si me dan la velocidad, puedo despejar la altura. Y en este caso, como me están dando altura, puedo despejar la velocidad final. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que me están pidiendo, dice, ¿cuáles son las energías potencial y cinética del martillo cuando ha caído a un punto ubicado a 4 metros del nivel del suelo? ¿Sí? Entonces, voy a sustituir valores. La energía total final, ya estamos de acuerdo que es 392. Aquí empiezo a sustituir un medio de, ¿cuánto vale acá? 4. Y aquí por velocidad final al cuadrado, más 4 por 9.8 por 4 metros de altura. Ahora, esto de acá es la cinética final y esto de acá es la potencial final. Ojo con lo que me están preguntando. ¿Cuáles son las energías potencial y cinética del martillo a esta altura? Va. Entonces, veámoslo por partes. La potencial final es básicamente este segundo término, que es 4 por 9.8 por 4. Son 156.8. ¿Estamos claros ahí? ¿O no estamos claros? Sí, ingeniero. Va. Entonces voy a reescribir esta ecuación. Aquí sería entonces ahora 392 igual a 1 medio de 4 por velocidad final al cuadrado más 156.8. Vuelvo y repito. Esto de acá es la energía cinética final, que es lo que me están pidiendo. No me están pidiendo la velocidad, me están pidiendo la energía cinética en ese punto. Entonces, para encontrar esta energía cinética final, yo simple y sencillamente tendría que a 392 despejarlo. Y entonces, ¿cómo me quedaría? 392 menos 156.8, lo cual me daría entonces 392 menos 156.8, sería de 235.20. Y entonces aquí tengo las respuestas. Esta y esta. Entonces la respuesta sería a 4 metros de altura, la energía cinética es igual a 235.20 joules y la energía potencial es igual a 156.8 joules. Si me estuvieran pidiendo la velocidad, de aquí lo puedo despejar. Pero básicamente lo que me están pidiendo es esto. Y ahí están las respuestas. No es complicado, solo tienen que tener en cuenta estos conceptos que les acabo de explicar, específicamente este. Que la energía total siempre va a ser la energía cinética
más la energía potencial. Y esta también a su vez es la suma de la cinética y la potencial en un punto específico, y esa también va a ser igual a la energía cinética y potencial en otro punto distinto. En este caso lo llamé inicial y final, o pueden llamarle como ustedes prefieran, pero lo cierto es que en cada punto existe energía cinética y potencial, la cual se mantiene constante a lo largo de cualquier posición. Esto siempre y cuando no tengamos fricción. En fricción es un poco diferente, pero no es la gran cosa. Hasta ahorita necesito que entiendan esto nada más. ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Ok. Ingeniero, este tema quedó claro para mí. ¿Cómo les fue con los videos de la semana pasada? Me da gusto, Daniel. ¿Ninguna duda con esos videos? Llegamos hasta cuál? Hasta el 6. Vamos a ver cuántos hay acá porque no me acuerdo. Este es el 6. Yo creo que ni a la mitad llegamos. El 7. Este es interesante. Este es más sencillo. Y ahí luego, aquí es donde les digo que vemos energía y fuerza de fricción. Ya lo vimos en un ejercicio, pero no como tal del concepto del libro. Y les voy a explicar un par de cosillas ahí. Luego vemos un par de ejercicios de estos y luego la potencia, que creo que solo son 2 o 3 ejercicios, máximo 2 más. Entonces, como les comentaba, creo y entiendo yo, te los voy a aclarar por correo en tal caso. Entiendo que no vamos a dar clase el miércoles por cuestiones de la acreditación que les estaba contando. Y si así es el caso, de nuevo podría dejar grabada la sesión de la siguiente clase y ahí prácticamente terminar estos ejercicios. Va a ser más de 1 hora y media, pero la ventaja es que va a ser grabado. Entonces, pues creo que hay beneficios en eso. Si no, podemos optar, así como lo están haciendo la mayoría. Por ejemplo, el tema que con ustedes ya lo cubrí con la grabación. El resto de compañeros de catedráticos solo han dado la mitad. Digamos, en estos 2 días van a dar el resto de ese tema. Nosotros ya nos adelantamos, digamos que media semana. Y si dejo la grabación, prácticamente iríamos una semana adelantados del resto del grupo, creo yo, a menos que ellos hayan tomado, no sé, algún tipo de opción B o algo así, como para ir al día, pero creo que nosotros sí iríamos al día. ¿Prefieren que les deje una grabación o retomamos la clase el 17 y el 18 de esta? Lo que hace falta de este documento. ¿Qué prefieren? Para mí sería más fácil la grabación, ya que siento que se explicaría mejor y si no entendiéramos algo, pues está la oportunidad de volver a repetirlo. Ok. ¿Sí? ¿Josué también? Va. ¿De acuerdo? Grabación. Grabación. Muy bien. Va, entonces, no lo voy a hacer ahorita, pero sí lo voy a dejar en la carpeta de Drive. Me va a tomar el tiempo, creo que mañana. Y entonces ya les termino de platicar el resto de ejercicios. En algo espero ser bastante claro. ¿Qué va a ser en este tema de acá? Energía y fuerza de fricción. Ya lo van a ver. Te los voy a explicar. Aquí está donde dice la energía total inicial, es lo que acabamos de ver exactamente. Dice que la energía total final más pérdida de la fricción, y traducido sería la energía cinética inicial más potencial inicial es igual a la energía final cinética más potencial final más el valor absoluto del trabajo de la fricción. ¿Por qué lo ponen en valor absoluto? Porque se recuerdan que la fricción siempre va en el sentido contrario al movimiento. Entonces, ahí espero poder ser bastante explícito. Y hay una pequeña variación que yo trabajo solo porque desde mi punto de vista es más lógico verlo como se los voy a explicar. Pero si no, lo pueden tomar
como esta definición, que no hay ningún problema. Y de vuelta, si quieren verlo un poquito más a detalle, lo pueden ver en el libro de Tippens, la información de este curso, y ahí está muchísimo más explicado en un solo ejercicio, todo, cada uno a detalle. Creo que son como 3 páginas donde va explicando cada una de las cosas. Sí, tienen la oportunidad de trabajar con ese libro. Bueno, faltan 7 minutos. Yo lo dejaría acá, porque igual ya me están esperando en sesión. Entonces, en este caso, les dejaría la grabación en cuanto sea posible y los veré entonces el próximo lunes. Cualquier duda, ya saben que estoy en el correo institucional. Me da gusto saber que todos están bien después de Semana Santa y esperemos poder continuar con este tema. O bueno, yo creo que ya no vamos a continuar con este tema. Seguimos con el siguiente, que no me recuerdo cuál es el siguiente tema, pero ustedes ya tienen el documento de la programación general. Entonces, por lo menos no hemos perdido ningún tiempo y pues bueno, si nos sobra algunas clases, pues lo podemos dedicar para platicar algunas otras cosas. ¿De acuerdo? Si no tienen ninguna duda, entonces yo me despido. Que estén bien y platicamos el próximo lunes. ¿De acuerdo?